Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de Photoshop. A partir de este boceto que está hecho a lápiz vamos a ver dos formas que tendríamos para pintar la ilustración. En este primer capítulo veremos cómo pintarlo con pinceles, con un estilo un poco acuarela, y después utilizaremos en el siguiente capítulo este mismo boceto para pintarlo más estilo cartoon, utilizando en lugar de los pinceles el bote de pintura y pintando por áreas. En este proceso podremos ir viendo un poquito todo lo que hemos visto ya en el curso, tema de capas, tema de paleta de colores, tema de atajos en las herramientas, y veremos dos formas en las que poder pintar una ilustración. Primero lo que quiero hacer es, tengo la capa borrador, que sería este lápiz que he hecho aquí, y después tengo una capa nueva, que es con la que empezaré a hacer el color base. Intentaré buscar un color para la piel ahora. De este, por ejemplo, luego siempre se puede ir afinando un poco, ya que como hemos dicho antes, es interesante pintar cada color en una capa distinta, para poder modificarlo por separado. Selecciono herramienta de pincel y empezamos a pintar. Si nos salimos no pasa nada, ya que, por ejemplo, el pelo lo haremos en una capa por encima y lo iremos tapando, y en el caso de que nos salgamos por la parte de aquí, de fuera del dedo, por ejemplo, con la tecla E, después podemos perfilar, que sería la herramienta de goma. Ahora cambiaríamos de color, así que voy a crear una nueva capa y voy a por el pelo. Voy a crear una nueva capa para el brillo. Nuevo color para los dientes. Y un color verdoso para el jersey. Acabo de limpiar ahora la capa del jersey. Ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad de las líneas de la capa borrador y voy a crear un nuevo delineado, también con un pincel que sea tipo lápiz, pero voy a hacerlo con un color que no sea el negro. Es decir, por ejemplo, si voy a repasar las áreas de la piel, lo haré con un tono un poco más oscuro que la piel, pero sin ser negro. Cuando vaya por las áreas del jersey de color verde, lo mismo. Selecciono el color de la piel más oscuro y, si recuerdas, si vamos un poquito hacia abajo, aumentando estos valores, consigo un tono más oscuro. Selecciono mi pincel de lápiz y probamos. Vamos viendo cómo va quedando.
Ok, ahora vemos que va quedando bastante bien y lo que vamos a utilizar es la herramienta esta del pincel, que es el pincel mezclador. Bien, una vez que selecciona la herramienta de mezclador, si pulsamos esta opción de aquí que pone obtener pintura de todas las capas, veremos que incluso el delineado me lo acaba mezclando. Para este tipo de pintura sencilla ya nos viene bien. Si es algo muy complejo, yo te recomiendo que lo vayas haciendo por capas. Yo en este caso, como no voy a ir mezclando la línea, lo voy a hacer directamente sobre todos los colores y así vamos viendo cómo queda. Antes que nada voy a hacerle unas mejillas. Y veis, con este pincel se mezcla todo un poco. Y conseguimos esa sensación de pintura. Ahora si le bajo un poco la opacidad a las mejillas, pues vamos aplicando un poquito esta técnica. Bien, más o menos ya lo tendríamos y ahora podríamos modificar un poquito el delineado, como vimos en el otro capítulo en el que podíamos modificar un poquito la intensidad o la saturación, hasta que encontremos el punto que nos gusta. De este estaría bien. Incluso le podríamos agregar un poquito de sombras, creando una nueva capa y aplicando el color blanco y el color negro con muy poquita intensidad y pintando encima de todos los colores en esta nueva capa. Vamos a verlo. Opacidad un 14 para probar. Y repetimos el proceso pero con el color negro. Y bien, más o menos lo tendríamos si quisiéramos modificar el tono, el contraste o la saturación o el brillo. Como ya vimos, creamos una nueva capa, en este caso voy a darle a brillo y contraste, a ver si podemos mejorarlo un poquito. Y también tendríamos la opción de tono y saturación. Colores más vivos, parecido a un cuento. Y colores más oscuros, como cuando hacen un flashback en las películas. Vamos a dejarlo así. ¿Qué os parece? En el siguiente capítulo vamos a ver cómo dibujar este mismo boceto, pero al estilo cartoon. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!